Los organismos del reino protista son organismos eucariotas que no encajan en los reinos vegetal, animal o fungi. Y estos organismos tampoco pertenecen a ningún grupo filético, o sea que no tienen ningún antepasado común, y por lo tanto es prácticamente imposible establecer características físicas que se repiten entre sus miembros. La mayor parte de características que tienen en común son por el tipo de células. La mayoría de estos organismos son unicelulares, pero hay algunos, como las algas pardas, que son organismos pluricelulares. Y también pueden tener células animales o vegetales. En cuanto a su nutrición, algunos son autótrofos, que son los que producen todos sus nutrientes por medio de fotosíntesis. Pero otros son heterótrofos, porque consumen sus nutrientes de materia que hay en el ambiente. Y algunos son mixótrofos, que realizan ambos procesos. La mayoría de los protistas se reproducen de forma asexual, pero hay algunas excepciones que se reproducen de forma sexual. Por último, algunos organismos protistas utilizan la respiración aeróbica, pero otros utilizan la respiración anaeróbica. Los organismos protistas tienen características tan variadas por ser uno de los grupos más extensos. El reino protista tiene su importancia en muchos aspectos: en el aspecto biológico, aspecto económico y aspecto de salud. En el aspecto biológico, la importancia de los protistas se manifiesta porque algunas especies sirven para investigar procesos como la fagocitosis, respuesta de su adaptación al hábitat, mitosis y las funciones del núcleo en las células eucariotas. Los protistas se clasifican como semejantes a plantas, a animales y a hongos. Un ejemplo de esto sería algas unicelulares. Bueno, dentro de los protistas están las bacterias, las cuales se procesan y se usan para hacer diversos alimentos como yogur. Estos, a su vez, forman gran parte de la cadena alimenticia. Son productores de materia orgánica, depredadores naturales de bacterias, y conforman el zooplancton en mares, océanos y cuerpos de agua, donde representan la conexión trófica entre los productores y recicladores de nutrientes. Esto, en pocas palabras y más simples, sería la interconexión entre cadenas alimenticias. Aparte de esto, en el aspecto económico se ve reflejado en los procesos industriales y de transformación. Y la importancia que tienen estos en la salud es porque son agentes infecciosos. También estos ayudan en la industria farmacéutica para hacer cosméticos o productos de limpieza, polvos, etc. Los científicos piensan que los protistas son los eucariotas más antiguos. Esto es debido a que el origen está planteado gracias a la teoría endosimbiotica. Según esta teoría, las primeras células eucariotas evolucionaron a partir de una relación simbiótica entre dos o más células procariotas. Las células procariotas más pequeñas fueron envueltas por células procariotas más grandes. Las células pequeñas se beneficiaron de la relación al obtener un hogar seguro y nutriente. Las células grandes se beneficiaron al obtener algunas de las moléculas orgánicas o energía liberadas por los ionizaciones. Y gracias a esta relación, estas células evolucionaron hacia las mitocondrias de las células eucariotas. Por esto mismo, en 1860 se estableció a este reino como protostista, término establecido por John Hooke. Este término significa en griego primeras criaturas o primigenios, pero no fue hasta en 1836 cuando se popularizó el término protista, el cual significa en griego primerísimos o primordiales, término establecido por Ernst Haeckel y el más popular hasta ahora. Actualmente alrededor de 120.000 organismos son considerados parte del reino protista, entre los que se incluyen las algas, los hongos, los protozoos y otros grupos de seres vivos menos comunes y abundantes. Los excavados son uno de los grandes grupos de protistas unicelulares, incluyendo organismos de vida libre, simbiontes y algunos importantes parásitos de los humanos. Se conocen unas 2.300 especies aproximadamente de excavados. La mayoría son heterótrofos, tienen 2, 4 o más flagelos y se caracterizan por un surco ventral de alimentación, utilizado para capturar e ingerir pequeñas partículas con la ayuda de las corrientes generadas por los flagelos. Los alveolados son un grupo de los principales grupos de protistas.
con unas 11.500 especies descritas. Comprende organismos fotosintéticos, heterótrofos, de vida libre o parásitos. Se caracterizan por la presencia de alvéolos corticales, vesículas planas, dispuestas en una capa continua que apoya a la membrana y de la que toman el nombre. Los Cercozoos son un filo de protistas que incluye a organismos muy diversos como los ameboides y flagelados, que se alimenta por medio de filopodios, un grupo de algas unicelulares y algunos protistas parásitos previamente considerados hongos. Algunos miembros tienen células desnudas, mientras que otros presentan recubrimientos de escamas o placas silíceas u orgánicas. Se conocen unas 500 especies aproximadamente de Cercozoos y son un componente principal en ambientes marinos, agua dulce y especialmente de los ecosistemas terrestres. Ahora les hablaré de los vigiros. Los vigiros son un filo parafilético de organismos heterocondos. El antepasado de los vigiros y probablemente de todos los heterocondos era un organismo fagotrofo de vida libre, bioseca y plaguicida. Son los únicos grupos de esta línea que retienen el modo de alimentación ancestral mediante la fagotrofia. Los vigiros es un grupo de paralígensico basal de los heterocondos y representan un grado de evolución heterótrofo, precursor del grupo de los freundrohongos y de las algas octrófilas. Los miosos. Los miosos son un filo de protistas alveolados, unicelulares generalmente flagelados, y de hábitat marino principalmente, que poseen alvéolos corticales como parte de su estructura celular. Dentro de la alveolata constituye el clado principal hermano de la cefalófora, y es muy diverso, pues está conformado por grupos fotosintéticos como dinoflageta y cromérica, por heterótrofos que pueden ser endoplásticos. Conforma un grupo grande con unas 8.000 especies descritas, muchas de las cuales presentan complejo apical o se alimentan por misocitosis. Ahora hablaremos de los misomicetos. Los misomicetos son un grupo peculiar de los protistas, denominado comúnmente mohos mucilingosos, que se clasifican junto a algunos tipos de amebas y comprenden unas 1.200 especies conocidas. Son organismos heterótrofos que se pueden encontrar tanto en forma unicelular como agrupados, llegando a alcanzar un enorme tamaño y peso, hasta 1,20 m. Las amebas de los misomicetos, que en este caso se denominan mesabenas, son células unicelulares haploides que no presentan pared celular y se alimentan mediante fagocitosis. Presenta dos grupos de organismos, las algas saptofitas y los protistas celulares rapomonados. Las algas presentan cloroplastos con clorofila tipo A y tipo C, al igual que los rapomonadas que presentan exactamente el mismo tipo de cloroplastos. Ambos grupos se caracterizan por presentar apéndices filiformes soportados por microtúbulos, que utilizan para su alimentación, y también están cubiertos generalmente por una capa de escamas mineralizadas. Los rapomonadas son mucho menos comunes que las algas rojas, son más pequeños y esto hace que sean más difíciles de investigar y que sean mucho menos conocidos. El siguiente filo son las metamonadas, que es un extenso grupo de organismos anaerobios que abundan en hábitats acuáticos pobres en oxígeno, alimentándose de otras bacterias mediante fagocitosis. La mayoría interactúan como simbiontes dentro de otros organismos y llegan a actuar principalmente dentro de los intestinos de varios tipos de invertebrados. Esto lo logran intercambiando su capacidad para digerir la celulosa a cambio de alimentación. Pero existen algunos tipos de estos organismos que no presentan una característica más simbiótica, sino que llegan a ser más parasitarios, y esto causa que sean peligrosos para los seres humanos. Otro filo es el Precorozoa, que presenta un grupo de organismos heterótrofos que habitan en el suelo, aguas dulces o en algunas heces de algunos animales. Generalmente se alimenta de bacterias o de otros organismos protistas. Estos presentan un conjunto de etapas de crecimiento: amebas, flagelados y quistes, aunque dependiendo de la especie
Las etapas de crecimiento pueden llegar a variar y puede haber que algunas no se presenten dentro de su propia especie. La mayoría tienen igual una forma parasitaria, por lo cual son patógenos para los seres humanos y pueden llegar a ser incluso fatales para sus vidas. El siguiente filo es el de los criptista, que es un filo que pertenece a un grupo de algas biflageladas unicelulares. Son importantes productores primarios de agua dulce, aunque también pueden vivir en aguas un poco más frías. A menudo asumen el estado de fitoplancton dominante en lagos y embalses de agua dulce. Sus células son extremadamente delicadas y se rompen cuando se agregan fijadores o cuando las temperaturas varían de manera brusca. Como consecuencia, sus números generalmente son bajos y son un grupo taxonómico muy pequeño. Flagelados, estos se desplazan mediante flagelos que son como pequeños látigos. Un ejemplo son los Trypanosoma cruzi, o más conocido como aquel encargado de dar el mal de Chagas. Dentro de los ciliados, que se desplazan mediante pequeños cilios, que son como pequeños pelitos, podemos ver el Paramecium. El Paramecium es un organismo de vida libre, por lo que lo puedes encontrar en muchas partes, por ejemplo en agua de río. En los rizópodos, que se desplazan mediante falsos pies, podemos encontrar la ameba. Esta no tiene que generar mayor preocupación, pero está su hermana gemela, que es la ameba come cerebros, la cual sí es mortal. Luego están los esporosos. Estos no se desplazan, pero tienen una gran característica de reproducción. Un ejemplo es el Plasmodium, o más cotidianamente llamado como el organismo, el protista de la malaria, también llamada fiebre amarilla. Aparte también está la división de las algas. Dentro de esta podemos ver algas verdes. Estas se caracterizan por poseer clorofila. Un ejemplo, Ulva sp, o también conocido como la lechuga de mar. Esta tiene algo muy particular, que es que esta es comestible. Aparte está una de las más famosas, que son las algas pardas. Estas poseen xantófila. Un ejemplo son los sargazos. Esta tiene una característica especial, ya que es el alga más grande dentro de todo el mundo, aparte de su color rojizo. Pueden llegar a medir metros y metros de largo, hasta más que una persona. Luego están las algas rojas. Estas poseen ficobilina. Un ejemplo son los Chondracanthus sp, o también conocidos como los yuyos. Estos se ven como verdes, pero realmente están clasificadas como algas rojas. Al igual que la lechuga de mar, estas también son comestibles. Por último están las unicelulares. Dentro de estas puede estar el ejemplo de la diatomea. Al igual que las demás, es un alga, pero a diferencia de estas, no puede ser vista al simple ojo humano, pues aunque puede hacer fotosíntesis, esta es muy pequeñita, ya que está formada por una sola célula.